A principios de febrero había hecho un video hablando sobre el caso de Patrick Crusius, una persona que decidió arruinar toda su vida con tal de que sus ideales y forma de pensar y ver el mundo llegara a la mayor cantidad de personas posible. Y de hecho, sí llegó a muchas personas, pero solo como un triste meme, uno cuyo origen era desconocido para un alto porcentaje de las personas que llegaron a ver ese video. Y el tema que nos reúne el día de hoy tiene un contexto relativamente similar. Hagamos una pequeña prueba. Si te muestro esta foto, ¿de primera mano sabrías reconocer quién es? ¿O cuál es el meme que se hizo a raíz de su caso? Solo te puedo dar como pista que el mismo es extremadamente viral. Y de hecho, hoy en día se sigue utilizando dicho meme. Probablemente quizás ni te suene quién es esta persona, ni tampoco qué meme se hizo viral en base a su caso. ¿Y qué pasaría si te muestro esta foto? Si no vivís debajo de una piedra, ahora mismo debiste reconocer el meme al instante. Pero claro, ahora surgen otras dudas tras haber visto ambas imágenes. Seguramente sacaste la conclusión de que el chico de la primera foto corresponde al chico de las pintas extrañas en el mítico meme. Y de hecho, tenés toda la razón. ¿Y cuál es el contexto de esta imagen? Para eso estoy el día de hoy, para explicártelo. Pero te adelanto que el contexto es bastante oscuro y, lamentablemente, algo muy recurrente en su país de origen. Sin mucho más que agregar, el día de hoy vamos a contextualizar el origen del meme, cuyo protagonista fue el autor de una terrorífica masacre. El protagonista de esta historia es Nicholas Cruz, nacido el 24 de septiembre de 1998 en Florida, Estados Unidos. ¿Cuándo no, verdad? Siempre tiene que ser Estados Unidos. Nicholas fue adoptado junto a su hermano Zachary por la pareja Cruz. Su apellido viene de su familia adoptiva, Roger y Linda Cruz. Ambos hermanos fueron adoptados inmediatamente después de haber nacido, Nicholas en el año 1998 y Zachary 2 años después. De la madre biológica hay información, de su padre nada. Su madre fue Brenda Norma Woodard. Su vida era miserable. Era una delincuente que fue arrestada en una ocasión mientras intentaba comprar drogas estando embarazada de Nicholas. Por un testimonio de Brenda, se supo que su embarazo viene a raíz de un abuso, y al tenerlo, lo dejó a cuidados de un orfanato en 1998. Tristemente, en el año 2005, Roger muere a causa de un paro cardíaco, agravando la situación complicada de la familia y claramente el comportamiento de Nicholas. Que ya que hablamos de eso, hay que decir que desde muy pequeño tenía un perfil de ser un chico muy problemático. Tenía rabietas intensas constantemente, era muy impulsivo y le causaba demasiados problemas a sus padres. Tenía muy poco control sobre sus emociones y acciones, lo cual forzaron a Roger y Linda a buscar ayuda terapéutica para el chico, solo para que les informaran que el problema que tenía era mucho más complejo, derivándolo así a un tratamiento psicológico. Tras una evaluación para averiguar el perfil psicológico del joven, descubrieron que tenía TDAH, o sea, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, además de que también descubrieron que tenía trastorno del espectro autista. Sin embargo, el doctor Stephen Moskowitz, un psiquiatra profesional, llegó a conocer a Nicholas y determinó que también padecía de trastorno negativista desafiante. Se trata de un problema que repercute en la salud mental infantil, caracterizada por un patrón persistente de ira, irritabilidad, desobediencia y comportamiento hostil hacia figuras de autoridad. Con estos resultados, se le recetó una medicación y se le llevó a terapia conductual para que aprenda a manejar su comportamiento. En cuanto a si funcionó o no el tratamiento, es dudoso. Podríamos decir que quizás ayudó un poco a apaciguar el comportamiento de Nicholas, y digo esto porque en su etapa escolar fue un completo desastre. Era un caos andante. Lo cambiaron en múltiples ocasiones de escuela, siendo una de ellas y la más importante para esta historia, el instituto conocido como Marjory Stoneman Douglas High School. Su comportamiento era lo suficientemente caótico como para que fuera cambiado hasta 6 veces de escuela. Los reportes escolares ponían muy en evidencia cómo era Nicholas. Tenía conductas disruptivas frecuentes, problemas para socializar y bajo rendimiento académico en ciertas áreas. Era normalmente visto como un chico muy solitario, pero esto no quería decir que no buscara personalmente problemas. Se metía en peleas con otros estudiantes, los amenazaba verbalmente y pasaba por muchísimos episodios de ira. Este comportamiento lamentablemente se
se vio reflejado y agravado durante sus años de secundaria, llevándolo a que, en el año 2014, fuera trasladado a una escuela para niños con discapacidades emocionales o de aprendizaje, e incluso ahí mismo también causaba problemas. No había caso. 2 años más tarde volvió a la secundaria Stoneman Douglas, pero en el año 2017 fue nuevamente expulsado por su desastroso comportamiento. A esto debemos sumar otro problema. Ese mismo año, Linda fallece a causa de una complicación relacionada con una neumonía, además de algunos antecedentes previos de salud. Al quedarse huérfano nuevamente, fue a vivir con unos conocidos de la familia, y esto volvió a empeorar su situación psicológica. Ya desde el año 2013, los psiquiatras habían llegado a tal punto de estancamiento dentro del tratamiento de Nicholas que hasta recomendaban llevar a cabo uno de forma involuntaria, además de recomendar que se lo ingresara a un centro de tratamiento residencial. Más que nada porque no había manera de encontrar una solución al comportamiento de Nicholas, además de empezar a tener problemas con ciertas sustancias como el Xanax y el cannabis. No había forma de frenarlo. Nicholas ya no solo era un peligro para los demás, ahora era un peligro para él mismo también. Por las leyes de Florida, Nicholas no podía no recibir la escolarización correspondiente. De este modo, a la edad de 18 años se le ofreció terminar sus estudios en la escuela Cross Creek. Legalmente, Nicholas era un adulto, así que tenía potestad suficiente como para rechazar la propuesta y proponer una contraoferta respecto a sus estudios: graduarse en Stoneman Douglas. Aceptaron su propuesta con algunas dudas, fue nuevamente recibido en dicha escuela y, para sorpresa de nadie, se retiró porque su desempeño académico fue muy malo. El problema es que tampoco llegó a ingresar a Cross Creek. Aparentemente estuvo inscrito en un programa especial para obtener un GED, que en esencia es como un título secundario convencional, pero nunca llegó a completarlo. En paralelo con su deficiente desempeño académico, estuvo bastante metido dentro del mundo de las redes sociales, y de hecho, ahí dejó ciertas pistas de un peligro en ciernes. Si en su periodo académico dejaba ver que era una persona problemática, esto quedaría mucho más en evidencia en otro sitio en paralelo: sus redes. Sus compañeros de clase llegaron a ver ciertas publicaciones de Nicholas que hacían redes que les llegaron a perturbar. Por testimonios de ellos y posterior peritaje informático por parte de la justicia, Nicholas subía fotos de armas y selfies con una diversa cantidad de ellas: cuchillos de combate y de supervivencia, escopetas, pistolas, subfusiles, rifles de asalto. Ser un aficionado a las armas no necesariamente significa que vas a ser un loco, porque al final de cuentas hay muchos creadores de contenido que se dedican a las prácticas de tiro, a hacer reviews de armas de fuego o incluso a contar las historias detrás de ellas. Pero lo que hacía que esto aumentara la desconfianza en Nicholas era que, a la par, solía hacer comentarios muy particulares en sus redes. Hacía bromas sobre masacres, que llevaría a cabo en algún momento un tiroteo en su escuela. Esto fue confirmado de hecho por sus propios excompañeros. Comentaban que estas bromas incluso las hacía también en persona. No tenía pudor en hacerlo. Muchos no le daban tanta importancia porque creían que ese era el tipo de humor que él tenía, pero no quitaba que los ponía incómodos y muy inquietos. Se supo además que solía hacer muchos comentarios de índole racistas, sobre todo contra las personas de color y los musulmanes. En grupos cerrados de Instagram también hacía comentarios del estilo: odiaba prácticamente todo lo que no encajara con su línea de pensamiento, ni hablar si no tenías el color de piel que a él le interesaba o incluso una orientación sexual distinta. Muchos de esos comentarios a día de hoy no existen porque las cuentas fueron eliminadas, pero hay registros de algunos de ellos. Este es un video en donde se habla sobre un caso de un tiroteo escolar ocurrido en el año 1966. Nicholas se manifiesta en los comentarios de este mismo video con su nombre y apellido, anunciando que replicaría este mismo crimen. En otro comentario menciona que detestaba a los miembros del grupo Antifa y quería liquidarlos a todos, y que en el futuro lo haría. En otra ocasión también le llegó a comentar a otra persona que se convertiría en un tirador escolar profesional. Tiempo después, dicho canal con el que Nicholas hacía esos perturbadores comentarios sería eliminado por violar las políticas de YouTube respecto a la violencia. No me extraña sabiendo los comentarios que hacía. En todo momento Nicholas se anunciaba a sí mismo, sin ningún tipo de resquemor ni límite, que era una amenaza para la sociedad. Ya de por sí era bastante preocupante la cantidad de armas que tenía. Esto es muy curioso
curioso porque en Florida, al cumplir los 18 años y al no tener antecedentes penales ni psicológicos, podrías tener acceso legalmente a armas. Nicholas se las arregló para tener al menos 10 de ellas, siendo una de las últimas adquiridas un rifle estilo AR-15 para febrero del 2017. No entiendo sinceramente cómo hizo para obtener tantas armas sabiendo que realmente no estaba psicológicamente bien. Mucho miedo tenían que tenerle como para no quitárselas de las manos, aunque a saber cómo hubiera reaccionado si lo hacían. Además de su pasión por las armas, a Nicholas le encantaba salir de cacería. Lo que perturbaba de esto era que se jactaba demasiado de matar animales. Era bastante sádico con este tema, sumando además lo incómodo que eran las interacciones con este chico. No quiero dejar pasar por alto una cosa. Así como tenía un desprecio absoluto por la sociedad en general, o al menos así lo quería dejar claro, en Snapchat también llegó a hacer publicaciones algo inquietantes, pero de una índole distinta. Subía fotos de sus autolesiones en ambos brazos, lo cual sirvió para determinar que además de los problemas psicológicos que ya venía arrastrando, se suma un trastorno depresivo, agravado también por sentirse que no encajaba en la sociedad, por el desprecio que sentía hacia ella y encima por la pérdida de sus padres. Era una bomba de tiempo. Bien, ya sabemos que Nicholas tenía un pésimo perfil escolar, un terrorífico perfil en redes y que estaba armado hasta los dientes. ¿Qué más podríamos saber sobre él? Bueno, la justicia sí tiene un historial respecto a Nicholas, o bueno, más bien sobre la familia Cruz. Entre los años 2008 y 2017, se llegaron a realizar más de 40 llamadas en referencia a Nicholas, su hermano o su familia entera incluso. Entre ellas se suman varias que datan del 5 de febrero del 2016, en donde se advertía que Nicholas amenazaba con provocar un tiroteo escolar. El 23 de septiembre de ese mismo año, un consejero había notificado a un oficial de recursos escolares respecto a la intencionalidad que tenía Nicholas sobre comprar armas y un intento de quitarse la vida. La escuela en respuesta dijo que llevaría a cabo una evaluación de amenazas. Tampoco es que había mucho que evaluar. Si el estudiante en cuestión mostraba un comportamiento hostil, no entiendo cómo no se le expulsa de forma instantánea y encima se le permite el reingreso. Recordemos que la escuela de Stoneman Douglas le habían permitido el reingreso en varias ocasiones, conociendo el perfil de Nicholas. Sabiendo que representaba un peligro para los estudiantes, ¿por qué asumir ese riesgo y dejarlo entrar una vez más? Es tan estúpido a tantos niveles que indigna. Ya de por sí en septiembre, dentro del mismo instituto, un sheriff que trabajaba ahí y dos consejeros sabían que era mala idea que Nicholas estuviera en ese instituto y recomendaban que se le internara para que lo evaluaran psicológicamente. Para el 24 de septiembre del 2017, había dejado a otra persona el comentario que habíamos leído antes, sobre que quería ser un tirador profesional. Con esto se informó directamente al FBI, quienes habían empezado a investigar al usuario que había hecho el comentario, pero según un agente, no pudieron dar con el perfil del comentario, incluso tras revisar supuestamente una base de datos. Quizás podría ser por el hecho de que poco tiempo después, la cuenta de Nicholas fue eliminada por infringir las normas de YouTube, aunque tampoco es como si Nicholas no tuviera otras redes sociales en donde hiciera exactamente lo mismo, como Instagram por ejemplo. El 30 de noviembre del 2017, tras conocerse las fotos que publicaba Nicholas en Instagram, se le denuncia una vez más de forma anónima. En la misma se destaca que podría estar preparándose para cumplir lo que decía en varios comentarios de YouTube: convertirse en un tirador escolar. La última llamada que se recibió antes del día final fue una efectuada el 5 de enero del año 2018. En esta ocasión no se notificó directamente a la policía sobre una persona cercana a Cruz, sino directamente al FBI. En un comunicado que poco tiempo después publicaría dichas fuerzas de seguridad, se aclaraba que la persona que hizo la llamada proporcionó información clave para la investigación de Nicholas, advirtiendo que estaba armado, que manifestaba por activa y por pasiva sus deseos intensos de matar gente, que tenía un comportamiento muy errático y que todo eso se veía plasmado en muchas de sus publicaciones en redes. Lo que más inquietó al FBI fue lo último que dijo esta persona, que había la posibilidad de que Nicholas llevara a cabo muy pronto un tiroteo escolar. Se suponía que el FBI en ese momento debería haber actuado investigando la situación lo más rápido posible, pero por discrepancias entre esta fuerza y la Miami Field Office nunca se llegó a actuar ante la advertencia. Y esto, lamentablemente, fue un craso error, uno que tristemente tendría consecuencias fatales.
El 14 de febrero del año 2018, Nicholas llega al instituto al que solía estudiar, al Marjorie Stoneman Douglas High School. Entra a uno de los edificios principales con un chaleco, una gorra, una mochila y un rifle semiautomático tipo AR-15. Al ingresar activa la alarma para incendios, y de esta manera los estudiantes de cada aula saldrían por los pasillos despavoridos para abandonar el establecimiento. Nicholas tenía previsto ese hecho como una gran ventaja, porque para él serían objetivos fáciles. Solo 2 minutos más tarde, comienza a abrir fuego contra los estudiantes y a recorrer las distintas plantas del edificio, intentando masacrar a cualquier persona a su paso. Los estudiantes huían aterrados, otros se ocultaban y formaban barricadas para evitar que Nicholas los atacara. Mientras tanto, los profesores activaron un protocolo de emergencia para poder ayudar a los estudiantes. El tiroteo duró solo 6 minutos, pero fue tiempo suficiente para arruinar la vida de varias familias. Para cuando la policía había llegado al instituto, la masacre había terminado y tristemente Nicholas se había llevado la vida de 17 personas. Se sabe que confesó lo que hizo a un psicólogo del instituto. Aparentemente lo hizo porque creía que nadie en el mundo lo amaba. Intentó escapar. Lo que no llegó a calcular es que la escuela ya estaba rodeada para ese momento de policías. Aún así decidió intentarlo, pero a los pocos segundos lo atraparon. Los policías no sabían lo que había pasado, así que decidieron preguntarle, y la respuesta de Nicholas es... What's going on today, bro? Demons, man. Demons? Pocos segundos después de eso, Nicholas empieza a fingir demencia, actuando como si no supiera lo que acababa de pasar y como si estuviera desorientado. 1 hora después llega el momento más inmortalizado de este caso. El mítico meme que ustedes conocen viene exactamente de esta entrevista, una en la que un detective interroga a un Nicholas en estado de shock y emocionalmente devastado porque sabía en ese momento que su vida ya estaba arruinada. El interrogatorio dura más de 3 horas y no se logran sacar muchas cosas del mismo, así que simplemente vamos a tomar lo más relevante para el caso. Lo primero que me llama la atención de la entrevista es que, luego de más o menos hacer una introducción de quién es Nicholas, el detective abandona la sala por unos momentos para buscar algo de agua para ambos. Acto seguido, Nicholas hace lo siguiente. El único sentido lógico que le veo a esto es que simplemente entra en conciencia de lo que hizo y claramente se arrepiente, pero como le dijo en varias oportunidades el propio detective, ya no hay forma de deshacer lo que hizo. Cuando el detective regresa, comienza a hacerle algunas preguntas. 2 de ellas eran sobre cuál era su teléfono y el otro si recordaba su propio número de teléfono, y la reacción de Nicholas fue muy extraña. I know what's going to be talked about is difficult, but again, you don't remember your phone number. How long you had the phone? How long have you had the phone? El detective, dispuesto a entender por qué hizo lo que hizo, empieza a hacer preguntas un poco más concretas. Una de ellas si Nicholas ya había estado en problemas con la justicia anteriormente. Have you ever been in trouble before where you've been involved with police officers? Yes. What was that all about? Shooting animals. Shooting animals? Yes. What kind of animals? Chicken. Si tenemos en cuenta que entre los años 2008 hasta el 2017, la policía y el FBI han recibido varias llamadas respecto a Nicholas, no creo que su respuesta haya sido del todo honesta. Recordemos que antes, cuando vimos el momento en el que la policía lo estaba esposando, dijo que lo hizo por los demonios. El detective tuvo en cuenta ese detalle y le pregunta sobre esos demonios que escuchaba. You go to the hospital, the doctors clear you. And you're talking about demons. What are the demons? The voices. Well, tell me about it. What are the voices about? It's another voice, the evil side. When did it start, you think? When your mom passed? It started, worse when my mom passed. Okay. How many years before your mom passed, do you think? When my father died. Okay.
Nicholas explica que desde hace mucho tiempo escuchaba voces oscuras, las mismas que lo forzaron, en teoría, a hacer lo que hizo. Previo al interrogatorio, se le hizo un examen médico y psicológico a Nicholas, y más allá del shock de lo que había pasado, además de los trastornos que ya tenía, no había algo que realmente lo llevara a tener esas alucinaciones auditivas. Y si realmente las sufría, no había manera de demostrarlo. And what does the voice say to you? Well, what does it tell you to do? Burn, kill, destroy, Okay, burn, kill, destroy what? anything. El tema del demonio cuya voz incitaba a Nicholas a hacer cosas malas es un tema que salió varias veces a lo largo de todo el interrogatorio. Finalmente, el detective casi que lo encara diciéndole que lo del demonio en realidad es una excusa para hacer lo que hizo, lo cual está claro que podría ser simplemente una mentira, a menos que realmente padezca de una enfermedad mental que le provocara alucinaciones y nunca se haya llegado a diagnosticarse. I think you're using the demon as an excuse. I'm not. I promise. You could have stopped the demon by getting a prescription for marijuana. You could have stopped the demon by getting a prescription for Xanax. You could have stopped the demon by illegally doing marijuana, which you were doing anyway. You could have stopped the demon by doing Xanax illegally, which you were doing anyway. You could have stopped the demon anytime you want. You didn't want to stop the demon. Esto es muy interesante porque podemos sacar en limpio ciertas cuestiones. Quitando la parte del demonio, sabemos que por alguna razón Nicholas era consumidor de ciertas sustancias en concreto. También sabemos que era capaz de conseguirlas de forma ilegal, con lo cual estamos hablando de que ya estaba creando una dependencia a estas sustancias. Minutos antes incluso, dejó en claro que no tenía muchos problemas en conseguir el Xanax en las calles. The Xanax you were talking to me about earlier, where'd you get the Xanax? On the street or? On the streets. Y la razón por la que decidió consumir esas sustancias era, supuestamente, para controlar a su demonio interno. Did it make the demon go away? Yeah. Luego de eso afirma que fumaba María porque el efecto supuestamente que le causaba hacía que el demonio se fuera más rápido. So if the Xanax helps you get the demons away, Think marijuana does it better. Es gracioso cómo le responde al detective que no fumaba cada día porque decía que era ilegal, como si fuera que comprar Xanax en las calles no lo es. Tras esto ocurre lo que ya vimos minutos antes, el detective reclamándole a Nicholas que no le haya pedido a un profesional una prescripción médica para el consumo de Xanax y María en dosis controladas. Consumir ambas sustancias en dosis no controladas puede ser muy peligroso. Los efectos típicos del Xanax son la sedación, la relajación y ayuda a disminuir incluso la ansiedad, pero en dosis altas puede provocar confusión, desorientación y, en casos algo extraños, episodios psicóticos y alucinaciones. Estos últimos efectos también los puede provocar el cannabis en dosis altas, sumado a las alteraciones perceptivas, a la sensación de irrealidad y paranoia. Esto me da lugar a dos teorías. La primera es que en realidad esas voces que escucha sea por el consumo de estas sustancias. Cuidado si en más de una ocasión no se le haya ocurrido mezclarlas incluso. La otra es que sea verdad que desde muy joven escucha esas voces. Y dado que el consumo de sustancias empezó hace pocos años antes de su crimen, no tendría sentido que fuera por eso, sino que realmente venga arrastrando un trastorno mental desde muy joven. O simplemente es una excusa para que se le declare inimputable y así salvarse de ir a prisión. También podría ser una opción. Sea como sea, en esta entrevista no queda muy claro cuáles fueron las intenciones, las motivaciones de Nicholas. Divaga demasiado y pocas veces responde de forma extendida a las preguntas del detective. Pero por fortuna, en el año 2022 se le hace una nueva entrevista que está muchísimo más resumida, en donde narra cómo fueron los hechos. Así que vamos a ir directamente al grano. La entrevista fue hecha por un psiquiatra, con la intención de evaluar cuál era el estado mental en ese momento de Nicholas. Una de las cosas que menciona ya es algo que hemos visto antes. Resulta que estudiaba a otros tiradores masivos, sus planes y sus armas. I looked up on Wikipedia. I studied mass murderers and how they did it, like their plans and what they got and what they used. Esto es algo típico del efecto copycat, que ya expliqué anteriormente en este video. Finalmente entramos a lo importante, al crimen. A uno de los miembros de la familia con la que convivió tras el fallecimiento de su madre, le explica que iba a ir a la escuela porque formaba parte de la orquesta de la misma. Por eso llevaría algunos instrumentos. I told her that I had musical instruments. I was in an orchestra.
La idea de esto era para tener una excusa lógica con la cual llevar algunos estuches en donde no iban a haber instrumentos, sino el arma que utilizaría para su crimen. Una vez llega a la escuela, ingresa por uno de los edificios principales y explica que buscaba no alertar a los guardias de seguridad. Pero para su mala suerte lo habían detectado y dieron aviso de que un estudiante con apariencia sospechosa estaba entrando. El psiquiatra le pregunta cuál iba a ser su plan una vez había entrado a las instalaciones. La respuesta de Nicholas fue muy sencilla. Okay, and what would that mean for your plan that day? To shoot. Al día siguiente, el psiquiatra vuelve a entrevistar a Nicholas para aclarar algunas cuestiones. Muchos detalles son irrelevantes para lo que ya sabemos, salvando quizás una pregunta que me pareció interesante. No tanto por la pregunta en sí, sino para entender un poco más cómo funciona la cabeza de Nicholas en ese momento. Nicholas durante su crimen estuvo a punto de perdonarle la vida a un chico, pero este al parecer le dio una mirada que no le gustó nada y se arrepintió. Explain to me how you showed him mercy. I was like thinking about shooting him, but I didn't want to do it. So I was gonna walk down the hallway. And did you end up shooting him? Yeah, because they gave me a nasty look and they. Dudaría bastante que, en un momento así, una persona quisiera hacerle una mala cara por el placer de ofenderle. Probablemente lo hizo por el terror de que su vida estaba en manos de un completo demente con un arma. Tampoco es que importe demasiado en este punto cómo Nicholas interpretara la situación, porque de todas maneras su vida está completamente arruinada, del mismo modo que él arruinó otras 17 vidas. Entre los años 2018 y 2024, ocurrieron otras situaciones legales respecto a sus sentencias y conflictos del estilo. El 7 de marzo del 2018, se le acusó formalmente por un total de 34 cargos, 17 por asesinatos en primer grado y otros 17 por intentos de asesinato en primer grado. El 13 de marzo de ese mismo año, se le procesa por dichos cargos y la fiscalía solicita la pena máxima permitida en Florida, la pena capital, dado que la fiscalía afirmaba que podría demostrar que al menos 5 de esos delitos tenían agravantes que calificaban para dicha pena. Para agravar más la situación de Nicholas, en noviembre del 2018 tuvo otra audiencia porque fue acusado de agredir a un oficial, delito que de hecho fue grabado por las propias cámaras de seguridad de la prisión en la que se encontraba. Además de demostrar su enorme estupidez, queda en evidencia su maldad latente. Para el 20 de octubre del 2021, Nicholas se declaró culpable de todos los cargos. Para sorpresa de muchos, hay un pequeño giro de acontecimientos. En una de sus pocas muestras de humanidad, declaró sentir mucho remordimiento por lo que hizo y dejó en manos de las familias de las víctimas su suerte. Que ellos decidan cuál debería ser su destino de ahí en adelante. And I hope you give me a chance to try to help others. If I believe it's your decision to decide where I go and whether I live or die. Not the jury's. I believe it's your decision. I'm sorry. Para 2022 se celebra un nuevo juicio en el que se recomendó por parte del jurado que Nicholas fuera sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Y de hecho, así fue. Nicholas Cruz fue sentenciado a 34 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, debido al elevado número de víctimas que dejó su crimen. Para dar un cierre a su caso, un detalle curioso. Nicholas aceptó donar su cerebro a la ciencia tras su deceso. Tiene sentido, dado que nunca se llegó a descubrir a ciencia cierta de dónde viene tanta maldad. Quizás el día de mañana haya una respuesta a este enigma. Es muy loco pensar que el origen de este meme tuviera una persona muy oscura como protagonista. Yo mismo lo utilizaba para burlarme de los argumentos o dichos de otras personas, así como otros lo hacían con los míos hace mucho tiempo. Hoy en día también se sigue utilizando porque está tan integrado en nuestra forma de expresarnos que nos sale casi de forma natural cuando corresponde, casi como un XD. No tenía idea del origen de este meme. Sin embargo, con solo verlo estaba claro que se trataba de un caso criminal, pero no esperaba que fuera uno cuyo protagonista tenía una naturaleza tan perturbadora. Me encantaría saber quién fue exactamente al primero que se le ocurrió acuñar el meme con exactamente ese frame de la entrevista, pero es imposible de localizar a día de hoy quién fue esa persona y en qué red social lo hizo exactamente. Y muchos falsamente van a querer adjudicarse el mérito, sabiendo que la persona que de verdad lo hizo quizás a día de hoy no pueda demostrar que fue la primera. Tomando eso en cuenta, se puede afirmar que este es un meme
meme que nació de forma orgánica en internet, que quizás no tiene un creador como tal, sino que solo se utiliza en un momento en concreto y queda tan bien que luego la imaginación colectiva se encarga de llevarlo a diversos contextos. Por eso es que incluso a día de hoy tiene tantas variantes. Curiosamente, a diferencia del caso de Patrick, este meme no fue utilizado para humillar a Nicholas. Tampoco es que se pueda sacar un meme burlesco de una situación tan complicada como lo fue el crimen de Nicholas, más sabiendo cómo era su perpetrador. Nicholas era una de esas poquísimas personas que llegan al mundo siendo malas. Recordemos que ya desde muy pequeño era una persona muy caótica y no había manera de lograr que controlara su forma de comportarse. Es curioso porque en varios videos yo siempre señalo el hecho de que nunca se logra tratar psicológicamente a tiempo a una persona cuando está mal, y por eso, por dejarlos estar, empeoran hasta convertirse en verdaderos monstruos. Y en este caso, lamentablemente no había una solución. La naturaleza de Nicholas era ser alguien malvado. Es el karma dándome un golpe de realidad muy duro. No todos los casos tienen una solución, ni tampoco se pueden prevenir. Nicholas siempre dejó en claro que hizo lo que hizo porque un demonio lo atormentaba. De hecho, se encontró una carta que dejaba ver algo del estilo. Definitivamente, no había forma de solucionar lo que ocurría dentro de su cabeza. Mucho cuidado. Esto no significa que cualquier persona que esté diagnosticada con problemas mentales no tenga una solución para llevar una vida normal, en tanto sean personas cuyos casos no sean similares a los de Nicholas. Pero más allá de todo esto, hay que destacar el poco y a veces incluso nulo accionar de la justicia y del instituto también. El FBI ya tenía varios avisos de que Nicholas Cruz era una persona peligrosa y el instituto tenía un largo historial de cómo se comportaba. ¿Por qué carajos le permitieron seguir asistiendo? Supongo que entran en juego cuestiones burocráticas y legales, en cuyo caso podría llegar a entender, pero el accionar fue demasiado lento igualmente. Pero también tengo que ser justo con una cosa. Incluso si no le hubieran permitido volver a asistir al instituto, dudo demasiado que eso hubiera evitado que Nicholas cometiera el crimen. Probablemente lo hubiera cometido de todos modos. Y ahora que tenés el contexto completo de esta imagen, ¿tu perspectiva cambió? En lo personal, yo sigo viendo al meme como simplemente eso, y no por ello minimiza el crimen de Nicholas. No es tampoco el único meme que surge a raíz de un contexto oscuro, así que ese cambio de perspectiva no está entre nosotros. Síganme en Twitter, síganme en Instagram. Muchísimas gracias a todos los miembros del canal, quienes cada día ayudan a mantener vivo este enorme proyecto con su valioso aporte. Y les envío a todos un gran y cordial saludo y nos estaremos viendo en mi próximo video.